Esta hermosa tarde en su casa de oración y puerta del cielo. Gloria al Señor. Vamos a meditar brevemente en la palabra del Señor en esta oportunidad. Dios bendiga a todo el pueblo del Señor que se ha hecho presente. Hermanas y hermanos, Dios les bendiga de una manera muy especial en esta hora. Vamos a meditar en la palabra del Señor y viendo, hermanos, cómo las circunstancias que vienen sobre nuestra vida como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Meditaba en esta palabra en la historia de Job, cómo este hombre que Dios dio testimonio de él, que era un hombre, hermano, temeroso de Dios, un hombre justo, pero sin embargo pasó por momentos de prueba muy difícil, hermanos. Y bueno, meditando mucho en esta palabra, vamos a meditar bajo el pensamiento, el propósito del sufrimiento. El propósito del sufrimiento. Vamos a Job capítulo 2, versículo 7. Job capítulo 2, versículo 7 al verso 8. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando lo tengan, se pueden poner en pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza. Amén. Puede sentarse en esta hora. Qué impresionantes versículos, hermanos. Cómo dice la Biblia que Satanás salió de la presencia de Jehová. E inmediatamente que salió de la presencia de Jehová, se dirigió a Job. Aquel hombre, hermanos, justo, aquel hombre temeroso de Dios. Y cómo Satanás hirió a Job con una sarna maligna. Y viendo un poco acerca de la sarna, hermanos, una enfermedad contagiosa producida en la piel. Y unos dicen los expertos de esta enfermedad, que ven esta enfermedad, de que uno de los, cómo obra esta enfermedad que se introduce, es como una bacteria, como una bacteria, dicen ellos, que se introduce dentro de la piel hasta el profundo y logran hacer, hermanos, dentro de la piel como túneles debajo de la piel. Ya se podrá imaginar usted algo sorprendente, hermano. Y aparte de eso empieza, hermanos, la piel a surgir unas tremendas llagas, pero que ocasionan un tremendo dolor. Así como nosotros, cuando niños nos agarró lo que se conoce como ¿cómo la llamamos nosotros? La varicela. ¿Cómo salen esas llagas, verdad? Eso no se compara con la enfermedad que le dio a Job, hermano. No se compara a eso. Y cómo, verdad, se reventaban esas cibolitas que se nos salían y dolían mucho. Y una gran picazón, y qué tremendo, algo, hermanos, insoportable. Pero eso no se compara a lo que Job, hermanos, padeció él en su cuerpo. Y alguien puede decir, ¿cómo alguien siendo tan justo, siendo un temeroso de Dios, un hombre bueno, hermanos, permitió Dios que le llegara esta enfermedad tan grande a la vida de este hombre? Y dice la Biblia que Job agarraba un tiesto, es decir, un pedazo de teja, y como comúnmente lo podríamos conocer, y un tiesto, y agarraba con ese tiesto, como un pedazo de teja, y empezaba a rascarse las llagas, hermano. Inmediatamente que se rascaba, las llagas le eran producidas más fuertes todavía. ¡Qué tremendo! Entonces de ahí surge el pensamiento, el propósito del sufrimiento. Déjeme decirle, hermano, que
Dios tiene propósito para nosotros como hijos de Dios. En las pruebas, Dios tiene propósito como hijos de Dios. Ya sea, hermanos, en una enfermedad terminal, Dios tiene propósito en la vida del creyente. Lo que nos resta a nosotros es serle fiel a Dios, hermano, hasta la muerte. Si nos toca o si nos tocara morir de una enfermedad, hay que serle fiel hasta la muerte, hermano. Porque la vida de este hombre llamado Job, hermanos, fue, hermanos, hasta el último día que le duró esa enfermedad, fue fiel a Dios. Entonces la fidelidad, y algo que nosotros debemos de entender detrás de todo esto, es que la fidelidad hacia Dios, hermanos, no es ninguna garantía de que los creyentes, de que los hijos de Dios seamos librados de alguna dificultad. Del hecho de estar orando, de consagrarnos para Dios, de servir a Dios, de honrar al Señor, servir dentro de la obra del Señor. Eso, hermano, no nos garantiza de que las pruebas no nos van a venir. No nos van a venir. No nos garantiza eso de que entre más santos seamos, las pruebas no nos van a venir. No, claro que van a venir las pruebas sobre nosotros. Lo que no sabemos, qué tipo de pruebas, hermanos, Dios va a permitir que nos vengan. Entonces, hermanos, la fidelidad, la santidad hacia Dios, la obediencia hacia Dios, no nos garantiza, hermanos, que las dificultades no vengan, que el dolor y el sufrimiento en nuestra vida no vengan. En realidad, hermanos, Jesús nos enseñó que se debe esperar ese tipo de situaciones en nuestra vida. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Jesús no dijo: en el mundo no van a tener aflicción. Jesús no dijo: en el mundo no van a tener enfermedad. Jesús no dijo: en el mundo no van a tener problemas. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero hay una promesa detrás de todo eso. Pero confiad, dijo Jesús. ¿Cuántos confiamos en las promesas de Dios? Confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, no importa que estemos pasando cualquier prueba posible que podríamos pasar o estemos pasando. Lo importante es que nos mantengamos, hermanos, fieles a Dios y sabiendo que en medio de esa prueba el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. En Timoteo, 2 Timoteo 3:2, pues vaya conmigo, 2 de Timoteo 3:2. Encontramos un versículo de la palabra del Señor. Oiga cómo dice el apóstol Pablo a Timoteo: porque habrá 3:12. Oiga cómo dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo. Piadosamente es vivir una vida santa, una vida apartada para Dios. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice el Señor? Padecerán persecución. Si, hermanos, estamos en este camino y estamos en esta lucha porque queremos obedecerlo, honrar a Dios, hermanos, vamos a tener dificultades que enfrentar. La Biblia proporciona, hermanos, numerosos ejemplos de personas santas, personas temerosas, personas piadosas que experimentaron muchísimos sufrimientos por diversas razones. Y podríamos enumerar la lista, hermano, de hombres de Dios que fueron santos, temerosos de Dios, fueron usados por el Señor, pero pasaron por sufrimientos, hermanos, tremendos. Por ejemplo, José, vendido por sus hermanos, odiado por sus hermanos, aborrecido por sus hermanos, y lo vendieron. Es más, hasta lo querían matar. Pasó, hermanos, fue introducido a la cárcel injustamente.
Le llamaban el soñador. Dios estaba con él. Pero eso no le garantizó a José que no pasara por situaciones difíciles. Podríamos enumerar otro ejemplo, David, hermanos. Perseguido por Saúl. En conflicto en diversas ocasiones. Y usted va a ver ahí el libro de los Salmos, qué poderoso, qué hermoso, qué edificante salmos escribió, hermano, en medio de persecución. Encontramos a Job, el ejemplo que estamos viendo a continuación en este momento. Encontramos al profeta Jeremías, al apóstol Pablo. Y allí podemos seguir enumerando muchos ejemplos de hombres de Dios, hombres temerosos, hombres santos, hombres usados por el Señor. Pero hermanos, pasaron por momentos de dificultades. Y por último, muchos de ellos, hermanos, hasta ofrendaron la vida por causa del Señor. Quiero meditar en esta oportunidad tres puntos muy importantes, tres aspectos muy importantes. El primero es las razones del sufrimiento. Las razones del sufrimiento. El segundo, el propósito de Dios en el sufrimiento. Y el tercero, la victoria sobre el sufrimiento. El primero, las razones del sufrimiento. Hay diversas razones por las que podemos nosotros sufrir. Una de ellos es porque los creyentes experimentamos el sufrimiento como una continua consecuencia de la caída de Adán y de Eva. Esa es una de las razones. Acuérdense, hermano, el pecado original de Adán y Eva. Cuando el pecado entró en el mundo, vino el dolor, vino la tristeza, vino el conflicto, vino la muerte, vino la enfermedad a los seres humanos. Una de las consecuencias, una de las razones del sufrimiento es por el pecado original que se originó desde el jardín del Edén. Y eso, hermano, dice la Biblia, aún hasta la tierra misma sufrió. Cardos y espinas crecieron en la tierra. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por la muerte el pecado, dice la Biblia, así también la muerte pasó a todos los hombres. ¿A quiénes pasó la muerte? A todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios también. Romanos 5:12 también habla al respecto. En realidad, hermano, todo el universo creado gime bajo los efectos del pecado. Y la tierra misma anhela el tiempo, el momento del nuevo cielo y la nueva tierra. Así dice el apóstol Pablo también, que la tierra misma gime como dolores de parto. Gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabe qué está esperando la tierra, hermano? ¿Sabe qué está esperando aún la naturaleza misma? Está esperando, hermano, el día que Cristo venga, el día que Dios decida, hermanos, transformar este mundo, purificar este mundo. Lo va a purificar por fuego. En aquel tiempo fue por agua. Todo el globo terráqueo, todo el planeta Tierra fue hundido, hermano, fue cubierto por agua. Pero viene un día que ya no va a ser por agua, va a ser por fuego. Hermanos amados, esta tierra está gimiendo ese momento de su purificación a consecuencia del pecado. Así que entonces el primer aspecto, las razones del sufrimiento, el número uno, por el pecado que entró en los seres humanos. El segundo, algunos creyentes, por ejemplo, pueden sufrir por la misma razón que sufren los incrédulos, los inconversos, es decir, como consecuencia de sus propias acciones. Hermanos, como muchas veces yo lo he dicho, la factura llega, hermano. Dios nos perdonó, Dios nos liberó y somos sellados con el Espíritu Santo, pero eso no quita, hermano, que la factura no vaya a llegar a nosotros. Llega, hermano. ¿Por qué? Por las consecuencias de nuestras
acciones. Lo que hicimos nosotros allá en el mundo va a traer consecuencias, va a repercutir. Y no se diga, las acciones que nosotros tomemos también dentro del evangelio también van a repercutir, hermano, ya sea en un corto tiempo o un largo plazo, a largo plazo. Vamos a sufrir las consecuencias de nuestras acciones, ya sea para bien o ya sea para mal. Por eso, hermanos, acatemos la palabra de Dios, porque nuestras decisiones en el presente va, hermanos, a repercutir aún en nuestra misma vida y aún hasta los que nos siguen, nuestras familias. Entonces, la segunda razón por la cual viene el sufrimiento es por la misma razón como las personas sin Cristo, es a base de las consecuencias de sus propias acciones. El principio, como dice la palabra, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice Gálatas 6:7. Se aplica, hermano, en un sentido también general a todo el mundo, hermano. Sí, la gente allá afuera, como también nosotros los cristianos. Todo lo que nosotros sembramos, eso también vamos a segar. Si sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar, hermano, bendición espiritual en el Señor. Pero si sembramos para la carne, también van a venir las consecuencias. Las consecuencias, hermanos, esos resbaloncitos que muchos cristianos le llaman, trae consecuencias. Que vengo y me reconcilio, trae consecuencias. Está bien, Dios lo perdona, se reconcilia, Dios lo perdona. Dios perdona a ese varón, a esa hembra, está bien, Dios la perdona. Pero las consecuencias van a venir. Van a venir, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Después vienen los ayes, ¿verdad? Vienen los lamentos. ¿Y por qué, Señor, me está pasando esto? Son consecuencias de nuestras decisiones en el futuro. Y las reacciones pueden ser a corto plazo o a largo plazo, hermano. Bendito el Señor. Por ejemplo, hermano, si se conduce imprudentemente un vehículo, se pudieran sufrir serios accidentes. Si agarramos a lo loco, ¿verdad?, a salir en esa carretera, ¿qué va a pasar? Vamos a chocar. Porque no tenemos un control de ese vehículo. Si no controlamos nuestra vida con la ayuda de la palabra y con la dirección del Espíritu Santo, vamos a chocar espiritualmente hablando. Aleluya. Hermanos, si se es indisciplinado, por ejemplo, aún esto aplica también en los hábitos alimenticios. Hermanos, vamos a sufrir las consecuencias en nuestra salud también. ¿A cuántos de nosotros el médico nos ha dicho, mire, no coma esto, le va a hacer daño? Y es lo primero que hacemos. Como dijo un varón, ¿verdad? Estaba la gran, así, botella de Coca-Cola. Y nadie quería tomar. Bueno, dijo, ustedes por eso están enfermos y no porque no toman Coca-Cola, dijo. No, sería lo contrario, ¿verdad? Entonces, hermanos, muchas veces vienen las consecuencias de nuestra salud porque nosotros también no nos cuidamos, hermano. Aleluya. Y después andamos en el médico y que nos duele aquí, y por nuestras propias consecuencias. Es cierto, somos santos, pero si tenemos una mala alimentación, le metemos todo, vamos a sufrir las consecuencias también, hermano. Después no le echemos las culpas al Señor. Somos nosotros que somos indisciplinados en muchas áreas, en nuestras decisiones, en nuestra vida espiritual, en muchas áreas. Por ejemplo, si descuidamos la familia, ¿cuál va a ser las consecuencias? Caos en la familia. Si descuidamos a nuestro cónyuge, ¿cuál va a ser las consecuencias? Caos en el hogar. Si descuidamos a nuestros hijos, ¿cuál va a ser las consecuencias? Caos en el hogar. Toda decisión trae un efecto. Aleluya. Número 3, otras de las razones del sufrimiento, los creyentes también sufren, al menos en lo profundo de su ser,
porque viven en un mundo pecaminoso y corrupto, sabiendo que a nuestro alrededor están los efectos del pecado. Sufrimos la aflicción y angustia cuando vemos el poder que el mal se está ejerciendo sobre tantas vidas en este mundo. Dice la Biblia en Hebreos que Lot afligía su alma justa viendo la conducta nefasta de los de Sodoma y de Gomorra. No aguantaba, hermano, sufría en su dolor, gemía su alma, su espíritu, viendo la conducta de esa gente, hermanos, malvada, de esa gente inmoral, hermano. Afligía su alma. Pero estamos hablando de un alma justa, de un alma temerosa. El creyente que es justo, es temeroso de Dios, se santifica, va a discernir lo que está sucediendo a su alrededor. ¿Cómo nos vamos a alegrar nosotros si en nuestra comunidad, hermanos, si en nuestro municipio se están abriendo más cantinas, más cantinas, más cantinas? ¿Cómo nos vamos a alegrar nosotros como creyentes? Nuestro alma debe de gemir delante del Señor, pidiendo a Dios misericordia por esa gente. ¿Cómo nos vamos a alegrar entre más discotecas se están abriendo, más discotecas? ¿Cómo es eso? Entonces, en cierta manera, se sufre en nuestro ser interior viendo la conducta de este mundo a causa del pecado. Número 4, voy rápido, hermano. También los creyentes podemos sufrir por la obra de Satanás. Las Escrituras ponen un claro ejemplo que Satanás, como el Dios de este siglo, en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo controla este presente siglo malo, dice la palabra, y se le ha dado el poder de afligirnos de diversas maneras. Hermanos, de parte de Dios se le ha dado, hermanos, cierto autoridad o permiso, podemos decir, al enemigo para tentarnos, hermano. Vamos allí, Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 al 9. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, oiga, hermanos, padecimientos, está hablando para el pueblo de Dios, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, hermanos, que no somos los únicos que nosotros pasamos por pruebas. Son todos los creyentes redimidos que están en todo el mundo. Por eso dice la palabra, todos los que quieren vivir piadosamente van a pasar por aflicción. Porque tenemos un enemigo, un adversario que es Satanás. Por eso, ¿cuál es el consejo entonces para nosotros, los hijos de Dios? Sed sobrios y velad. Ser sobrio, hermano, es lo contrario de ebrio. El ebrio no tiene dominio de sí, no se puede controlar. El ebrio, aún ni su mismo cuerpo, se balancea por un lado, se balancea por otro, habla incoherencia, piensa hasta de más. Dice, quítenlo porque lo voy a terminar, y cuando a él le están dando. O sea, no tiene dominio de sí. Ese es el ebrio. Pero ¿qué dice? Sed sobrios. Es todo lo contrario de ebrio. Hay que estar, hermano, de una manera despierta, activa, con todos nuestros sentidos ejercitados, dice Pablo, en el discernimiento del bien y del mal. Sed sobrios. Y luego dice, y velad. Velad es lo contrario de estar durmiendo. Tenemos que ser, hermanos, un pueblo despierto, espiritualmente hablando. Una iglesia despierta.
Una iglesia activa, hablando de velad, está hablando de una iglesia activa, cristianos activos, cristianos, hermanos, dinámicos, cristianos, hermanos, fortalecidos con el poder del Espíritu Santo, cristianos, hermanos, de oración, cristianos, hermanos, con santidad y temor. Porque son cristianos que están velando. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda buscando alrededor a quien devorar. Entonces ese es el consejo. Entonces, ¿por qué viene, hermano? El primer aspecto, las razones del sufrimiento es porque tenemos un adversario. Y ese adversario anda buscando dónde atacarnos, dónde buscar una entrada y meterse, hermano. Entonces estamos en esa lucha espiritual en la cual no hay que darle tregua, hermano. Satanás no duerme, los demonios no duermen, nosotros dormimos, hermano. En un sentido espiritual, hermano, la iglesia, no todos, ¿verdad? Pero siempre Dios guarda un remanente. Pero, hermanos, un 80-90% de la iglesia en términos general, hermanos, se está durmiendo espiritualmente hablando, hermano. Ya vamos a entrar el otro domingo, si el Señor así nos permite, a ver la iglesia de la Odisea. Y cómo, qué tremendo, cómo la iglesia entró en una tibieza espiritual. Y nótese que es la iglesia, la Odisea, la que está pronta al arrebatamiento de la iglesia. O sea que quiere decir que en los últimos tiempos, hermanos, va a haber, hermano, el enemigo se va a ir con furia a la iglesia, metiendo desánimo, metiendo heladez espiritual, metiendo, hermano, a modo que nosotros bajemos el fuego espiritual en nosotros. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti. Aleluya. Muy bien. Satanás y sus seguidores se deleitan en perseguir a los creyentes. Satanás, los demonios, porque los que aman al Señor y seguimos sus principios de verdad y justicia, seremos perseguidos por la fe. Seremos perseguidos. Mateo capítulo 5, verso 10, hermano. Mateo 5:10. Mateo 5:10. Dice la palabra: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra de las razones por la cual viene el sufrimiento, otra razón es porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Así lo dice 1 Corintios 2:16. ¿Qué significa eso? Que ser cristiano es estar en Cristo y ser uno como Él. Y como resultado de tener la mente de Cristo, el creyente participa de los sufrimientos de Cristo. De los sufrimientos de Cristo. Así que como nosotros que somos de Cristo, también vamos a padecer los sufrimientos de Cristo. Pero ese sufrimiento no viene para mal, viene para bien, hermano. Viene para bien. Dios mismo, también otro ejemplo, Dios mismo puede usar el sufrimiento en la vida, hermano, de alguien, de un creyente, como podríamos decir, como una fuente para que Dios se glorifique. ¿Sí? Como le dijeron que estaba aquel enfermo, ¿verdad? Y le dijeron los discípulos: Señor, ¿quién pecó este o sus padres? No, le dijo el Señor, es porque para que se glorifique el poder de Dios. Sí, mire, ¿para qué viene el sufrimiento también? Dios se puede glorificar en medio de ese sufrimiento, hermano. Y eso es lo que tanto anhelamos, ¿verdad? Está un hermano enfermo, una hermana enferma, oramos y pedimos al Señor que Dios se glorifique, porque queremos ver a ese hermano, a esa hermana restaurada y un testimonio más en la iglesia. Aleluya, bendito el Señor.
Por último, Dios puede usar el sufrimiento de los justos para promover la causa de su reino y su plan de redención. Por ejemplo, todas las injusticias que José sufrió a manos de sus hermanos y de los egipcios formaron parte del plan de Dios para preservaros posteridad sobre la tierra y para dar vida por medio de gran liberación a toda la familia de José. Todo el sufrimiento que pasó José sirvió para bien, porque llegó a ser segundo después de Faraón. Pero para llegar a ser segundo después de Faraón, tuvo que pasar, hermano, por un proceso de prueba tras prueba. Para ver la bendición de Dios tenemos que pasar primero por proceso de pruebas y pruebas. Quizás José no solamente pasó una prueba, pasó muchas pruebas, hermano, para llegar a ser de bendición para toda su familia. Dios tiene propósito en las pruebas. Bendito el Señor. Segundo, hermano, aspecto es el propósito de Dios en el sufrimiento. ¿Cuál es el propósito de Dios en el sufrimiento? Primero es que debemos recordarnos de esto, que Dios participa en los sufrimientos de cada creyente. No estamos solos en esto. Dios se identifica con nuestro sufrimiento. Aun cuando Satanás, hermanos, es el Dios de este siglo, él puede afligir la vida del creyente, Satanás, es decir, Satanás, solo por la voluntad permisiva de Dios. Si Dios le da permiso a Satanás que toque a un creyente, solo así Satanás, hermanos, puede tocarlo. Como fue en el caso de Job. Dios le dio permiso a Satanás. Satanás, hermano, llegó ante la presencia de Dios y le dijo: permíteme un momentito a Job. Y mire, hasta que logró conseguirle, dice: está bien, te voy a dar permiso, tócalo, pero no toques su alma. Aleluya. Esa es la voluntad permisiva de Dios, hermano. Por eso es menester que nosotros como cristianos estemos, hermanos, introducidos, sumergidos en el río de Dios para entender cuál es el propósito de Dios. Si no, hermano, en nuestra mente humana nos vamos a asfixiar en esa prueba. No vamos a entender el proceso de Dios. Porque solamente una mente espiritual, hermano, aún, hermano, quizás en poca parte podemos entender el proceso de Dios, aunque nos toque llorar. Porque vamos a entender a Dios, hermano, y a conocer las cosas que no nos han sido reveladas en aquel día. Pero a medida que nos vamos introduciendo a la bendición espiritual, hermanos amados, como dice la palabra, sed sobrios y velad, sed sobrios y velad. Si estamos sobrios, estamos velando, hermanos, vamos a entender el propósito de Dios, porque se nos van a despejar las dudas. Vamos a entender, esto es Dios obrando. Esto es Dios obrando para bien. Esto es Dios obrando para bien. En el caso de Job, capítulo 1 y capítulo 2, ahí está, hermano. Dios ha prometido en su palabra que Él permanecerá y que Él permanecerá con nosotros. Y que Él también, hermanos, permitirá que el creyente sea probado. Hermanos, el Señor dice que el creyente, que Dios no va a permitir que el creyente sea probado más de lo que nosotros podemos soportar. El Señor nos tiene bien medidos, hermano. Así que esa prueba que estemos pasando, sí la podemos sobrellevar. Porque Dios no pone carga que no las puede llevar. No, Dios no nos pone carga que no las podemos aguantar. El Señor nos tiene bien medidos. Aleluya, bendito el Señor. También Dios, hermano, ha prometido sacar algo bueno de todos esos sufrimientos y de la persecución de quienes aman al Señor y obedecen la palabra del Señor. Dice Romanos 8:28, Romanos 8:28, Romanos 8:28.
dice la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien, hermano. Además, Dios ha prometido también estar al lado del creyente en su aflicción, caminar con él en el valle de sombra de muerte. Él está a nuestro lado por medio, hermano, de su Santo Espíritu, que nos consuela en todas nuestras dificultades. ¿Quién está en medio de las dificultades? El Espíritu Santo, que nos está consolando. Él está a nuestro lado. El Espíritu Santo está a nuestro lado en momentos de dificultad. Por último, no se debe olvidar, hermano, que el Señor Jesús comparte también la aflicción de los creyentes. Cuando nosotros, hermanos, oramos, tenemos, hermanos amados, una convicción que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende y que nos ministra, porque la labor del sacerdote es ministrar al pueblo. El Señor es nuestro sumo sacerdote. Él nos ministra, nos bendice con su santa presencia. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Por eso, hermanos amados, hay que leer la palabra de Dios. Sobre todo, hermanos amados, los salmos. Los salmos son, hermanos, una fuente de bendición. Los libros de los salmos. Ahí va a encontrar usted una poderosa palabra cuando estemos en momentos de dificultad. El libro de los salmos es un buen consejo para poder, hermanos, alimentarnos de la palabra de Dios en momentos de dificultad. Así que el Señor nos ha dado victoria sobre el sufrimiento. El Señor nos ha dado victoria en medio del sufrimiento. Hay que considerar, hermanos, las diversas razones por las cuales estemos pasando y tomar, hermano, ¿qué le puedo decir? Ese factor que está produciendo esa prueba y llevarlo a la presencia de Dios. No sé qué prueba puede estar pasando. Las pruebas de cada uno somos diferentes. Y muchas veces las pruebas vienen a consecuencia de algo. Hay que identificar ese algo y llevarlo a la presencia de Dios. Señor, pongo esta causa en tus manos. Y sé tú, Señor, el que elimines esto. Porque hay victoria en medio del sufrimiento. Así que, hermanos amados, finalizo con esto que dice Isaías 53:4. Leamos Isaías 53:4. Y con esto finalizamos. Unos versículos bien conocidos. Veamos el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de qué? De dolores. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos el rostro de él, el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Y oiga lo que dice la palabra, el verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él. ¿Y qué dice la Biblia? Y por su llaga fuimos nosotros curados. En medio de la prueba, hermano, está el Señor con nosotros. En medio de la prueba, el Señor, hermanos, conoce esa prueba que estamos pasando. Y él, hermanos amados, así como da, hermanos, así como da esa prueba, permite esa prueba, así también él permite la salida de esa prueba.
Dios nos permite, hermanos amados, introducirnos en medio de ese laberinto que no encontramos la salida. Pero Dios nos despeja nuestros ojos espirituales, nos da una vista espiritual, hermano, nos da la mano de ayuda el Señor en medio del desierto y nos dice, y nos abre la puerta y nos dice, esta es la salida. ¿Cuánto nos gozamos en el Señor, hermanos amados? Oremos en esta hora, démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios. Gracias por su grande amor y misericordia. Gracias por tu fidelidad, oh Dios. Gracias, mi Dios, gracias, mi Cristo poderoso. Gracias por todo lo que tú nos has permitido experimentar, Señor. Sabemos, Señor amado, que cuando vienen las pruebas a nuestra vida, Padre, lloramos, sufrimos, Señor, pero hemos conocido a través de tu palabra, Señor, que todo obra para bien, todo tiene propósito. En las pruebas, todo tiene propósito, Señor, para nosotros. Esto es, a los que conforme su propósito han sido llamados. Hemos sido llamados, hermanos, con el propósito de Dios. Si estamos aquí, no es por casualidad. Si estamos aquí, es porque Dios tiene propósitos con nosotros. Dios tiene propósitos grandes con nosotros. Aleluya. Él nos ha dicho, con amor eterno te he amado. Aleluya. Bendito sea el Señor. Él tiene propósitos para con nosotros. Propósitos para de bien y no de mal. Aleluya. Aleluya, aleluya. Esa prueba tiene propósito. Esa enfermedad tiene propósito. Ese desierto tiene propósito. El Señor le dijo a Israel, al pueblo hebreo, que lo iba a sacar de Egipto para que hiciera fiesta y celebrara la presencia de Dios en el desierto. El desierto tiene propósito, forma el carácter. Vemos a Dios, aleluya, en el desierto. Vemos la gloria de Dios en el desierto. Bendito sea el nombre de Cristo. Oh, Dios, todo tiene propósito. Aleluya, porque todo lo que Dios nos permite experimentar tiene propósito en las manos de Dios. Hermanos amados, Jehová peleará por vosotros y vosotros no estaréis tranquilos. Y vosotros, dice, estaréis tranquilos, dice la palabra del Señor. Estaremos tranquilos en medio de la prueba. Estaremos tranquilos con la paz de Dios en medio de la dificultad. Estaremos tranquilos con la paz de Dios en medio del quebranto y del dolor. Aleluya, porque Él se compadece de todo nuestro sufrimiento. Gracias, Señor, por tu grande amor y misericordia. De fuerza al cansado, al que no tiene ninguna, Señor, tú multiplica la fuerza como la de un búfalo, Señor. Seremos ungidos con aceite fresco. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios les bendiga. Queda nuestro hermano con nosotros.